Listo, adelante, Anita. Bueno, muchas gracias, ingeniero William, ingeniero César. Nos encontramos quienes por parte de WTech para dar inicio a nuestra reunión. Claro que sí. Está César Garzón, que es el director de proyecto, y César Arroyo, que es también parte de nuestro equipo pedagógico. Del equipo pedagógico, excelente. Pero creo que no conocíamos a César Arroyo, ¿cierto que no? César ha trabajado con nosotros ya hace un tiempo en el proyecto, pero generalmente el que se conecta a las reuniones es Mauricio Buitrago. Lo que pasa es que él no podía conectarse hoy. Ok. Él nos encargó, precisamente por eso nos conectamos con César Arroyo y la idea es, pues, si nos pueden compartir la grabación de la reunión para socializarlo ya con todo el equipo. Listo, excelente. César, si te puedes presentar por favor, para que la profe Ana y el ingeniero John te conozcan. Buenas, ¿ahí me ven? Sí, señor. Bueno, yo soy César Arroyo y estoy con el equipo de W desde hace unos meses. Y bueno, estoy pues dispuesto a ayudar en lo que sea necesario. ¿Tú eres licenciado, pedagogo? Sí, licenciado en Español y Filología de la Universidad Nacional. Ay, excelente, César, qué gusto conocerte. De verdad que es un gusto para nosotros que estés con este equipo. Bueno, entonces me presento. Yo soy Ana Otilia Rodríguez, soy la líder nacional del componente práctico de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y está con nosotros el ingeniero John Freddy Montes, él es el líder nacional del programa de formación de formadores. Quienes estamos aquí hoy hacemos parte del Comité Técnico Pedagógico para el desarrollo del Laboratorio de Innovación y Excelencia para la Escuela de Ciencias de la Educación. Y el día de hoy vamos a presentar el componente práctico, cómo se desarrolla la práctica pedagógica en la Escuela de Ciencias de la Educación, que les va a permitir a todos ustedes tener claridades sobre el desarrollo de la práctica, sobre las fases de la práctica, y esas claridades nos van a permitir entre todos en este equipo pensarnos digamos, en lo que van a ser las situaciones problema, lo que van a ser los procesos gamificados, los productos gamificados, pensarnos en el módulo de inmersión que implican la práctica pedagógica y educativa. Entonces, ese es el objetivo de hoy y gracias, César Andrés, por estar aquí con nosotros. El ingeniero John Freddy nos va a acompañar el día de hoy. Desafortunadamente yo no los pude acompañar en el anterior comité técnico, pero pues la grabación nos da luces de todo lo que sucedió. Entonces, el día de hoy hablaremos sobre eso. No sé si ese es el único punto de la agenda. No sé si Inge, César y William haya algún otro punto adicional que debamos incluir en la agenda. No, es sobre todo el componente práctico de cómo lo están desarrollando en cuanto a las prácticas pedagógicas, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces me voy a permitir compartir pantalla, si el ingeniero me permite, por favor. Por favor. Ya voy, Anita, ya te coloco el perfil. Dame un segundito. Listo. ¿Ya te sale la opción? Ya miro. Sí, señor. Listo. Bueno, vamos a hacer la presentación. Me dicen si ya estoy compartiendo, por favor. Listo, ¿Sí? Anita, sí, sí. Voy a hacer la presentación del componente práctico sobre este documento nuestro que se llama Lineamientos de las Prácticas Educativas y Pedagógicas para Estudiantes de Licenciatura. Lo voy a hacer desde este documento porque es donde se le explica al estudiante el paso a paso, la manera pedagógica y didáctica de cómo comprender sus prácticas. Esto nos va a permitir a nosotros ser mucho más claros, porque si lo hago desde los documentos maestros, pues termina un poco más complejo. Entonces,
Entonces, aquí ya lo que hacemos es resumir y explicar al estudiante cómo comprender las prácticas educativas en la Escuela de Ciencias de la Educación. Entonces, sobre este documento lo vamos a trabajar. Entonces, en este documento, que de hecho ya ahorita les comparto al correo, este documento se lo voy a compartir para que ustedes lo tengan a la mano y puedan retomar el ejercicio que se va a hacer el día de hoy. Y junto con este documento vamos a trabajar más adelante el reglamento específico de práctica educativa y pedagógica de la Escuela de Ciencias de la Educación, para que comprendamos en esencia el enlace de estos dos documentos y la importancia que tiene el reconocimiento del paso a paso de cómo se interactúa y cómo se desarrolla la práctica educativa y pedagógica en la Escuela de Ciencias de la Educación. Como todos documentos, hay unos referentes normativos. Estos referentes normativos tienen que ver con la trazabilidad histórica de lo que han sido los criterios de calidad para la oferta de los programas de licenciatura a nivel nacional. Entonces, esta trazabilidad histórica corresponde a los momentos en los que el país se sienta y reflexiona sobre lo que implica la formación de docentes y la necesidad de las competencias y del fortalecimiento de competencias en cada momento histórico de la formación de docentes. Entonces ustedes van a encontrar allí que están las resoluciones del 2010, están las resoluciones del 2015, está la del 2016 y el 2017. En esta trazabilidad histórica es que nos movemos nosotros. Los programas que tenemos todavía como con registro antiguo de matemáticas y de educación son anteriores al 2015. El programa de licenciatura en pedagogía infantil, que apenas entra en renovación, está dentro de nosotros como programa antiguo, es de la resolución del 2015. Y los programas con registro renovado, que son matemáticas, licenciatura en inglés con lenguas extranjeras, perdón, con énfasis en lenguas extranjeras, con énfasis en inglés, en educación y filosofía, están sobre la resolución 18583 que derogó la 2041 del 2016 y que establece los criterios que se mantienen sobre esas licenciaturas. Sobre esas se mantienen esos criterios de la resolución 18583. Ninguna normativa a nivel nacional ha derogado la resolución 18583. Aparece en el panorama el decreto 1330. Sin embargo, este decreto 1330 sustituye algunos aspectos, pero no deroga la resolución 18583. A partir de la expedición del decreto 1330, los programas que se acogen después de esta fecha, son programas que se reglamentan y sus criterios de calidad están acogidos sobre la sombrilla de la 1330, pero los programas que tienen resolución de la 18583 del 2017 son programas que mantienen sus criterios sobre esa resolución. El ministerio no ha dicho en ningún momento que se deroga, entonces que los programas tienen que cambiar, no. Entonces, aquí se mantiene. ¿Cuáles son los programas que se mantienen sobre esta? Los programas con registro renovado nuestros, que son los 4 que mencioné: licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, licenciatura en matemáticas, en filosofía y en educación. Ahora, sobre el decreto 1330 se está haciendo la renovación del programa de licenciatura en pedagogía infantil. Aún así, teniendo en cuenta que se está haciendo la renovación sobre el 1330, muchos de los elementos que establecen como criterios de calidad para la oferta de los programas, básicamente que se mantienen. Entonces, allí ya me van a comprender todo esto cuando explique estas dinámicas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta dentro de esa trazabilidad. Ahora, en nuestra Escuela de Ciencias de la Educación, y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta para cuando estemos desarrollando tanto los procesos gamificados como los procesos de práctica en inmersión, tenemos unos principios de actuación del docente en formación en la práctica educativa y pedagógica. Sobre estos 5 principios de actuación, nuestros docentes en formación deben tener claridad de los procesos que van a desarrollar. Están tanto en el documento de lineamientos como en el reglamento específico de la práctica educativa y pedagógica.
Esos principios son la integralidad de la práctica pedagógica docente. Aquí les explicamos a nuestros estudiantes que nuestros docentes deben estar en formación, deben estar a la altura y se espera un comportamiento de ellos con las expectativas de la comunidad académica. Aquí esto está vinculado directamente con nuestro proyecto académico pedagógico solidario desde el PAP Solidario de la UNAD, que establece el liderazgo transformador como una esencia de nuestro perfil de egresado, de nuestros profesionales en la UNAD. Entonces, ese liderazgo transformador tiene mucho que ver con los aportes que como profesionales entreguemos a nuestros contextos en el que se desenvuelven nuestros estudiantes, sea una zona rural, sea una zona urbana, sea una comunidad indígena, sea una comunidad afro, sea una comunidad educativa en una institución educativa, la que sea. El estudiante debe estar a la altura de esas expectativas que la comunidad espera dentro de un proceso integral. Entonces, esto es fundamental. Hablamos en el segundo principio de la dialogicidad entre actores educativos, y es que el diálogo hace parte de todos los momentos del desarrollo de la práctica. Ningún estudiante nuestro, como lo explicamos en el reglamento, puede llegar a imponer su horario o imponer actividades o imponer sus juicios o imponer sus criterios en un escenario de práctica en el que está desarrollando la práctica educativa y pedagógica. Por el contrario, el estudiante debe acogerse al manual de convivencia, al reglamento específico de prácticas y a los criterios que el escenario de práctica establezca para el desarrollo de la práctica. Y cualquier situación que se presente en algún momento de diferencia se hace única y exclusivamente a través del diálogo asertivo, propositivo y respetuoso. Con nuestros estudiantes también se trabajan en estos principios la promoción de entornos protectores para niños, niñas y adolescentes. Todo el tiempo nuestros estudiantes docentes en formación saben que estamos como responsables de niños, niñas y adolescentes. Es nuestra obligación proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. No podemos entrar en ningún tipo de discriminación por razones de sexo, ideología política, religiosa, étnica o lo que sea, ¿sí? Entonces, cualquier situación que suponga un riesgo físico, moral, para que atente contra nuestros niños y niñas, estamos en la obligación de reportarlo a la institución educativa y estamos en la obligación pues también de ejercer de acuerdo a los conductos regulares de cada escenario de práctica los procesos que sean correspondientes, y ningún estudiante, cuando explicamos esto, en las inducciones y en la explicación de estas 2 semanas con las que inicia el periodo, ningún estudiante nuestro puede llegar a porque yo soy el practicante de la licenciatura en filosofía, entonces si yo tengo 22 años, entonces puedo llegar a enamorar a las niñas de grado 10º o a las niñas de grado 11 y poner en riesgo su integridad, ni cosas que afecten en ningún momento la estabilidad física, emocional de ninguno de los estudiantes. Entonces esto se trabaja con un elemento muy fuerte con los estudiantes y con nuestras y nuestros estudiantes en las licenciaturas. El respeto por las diferencias. Para nosotros las diferencias se convierten en una riqueza en las comunidades. Nosotros trabajamos con un énfasis muy fuerte en la inclusión, en la interculturalidad, en la multiculturalidad y en el respeto por las diferencias. Por lo tanto, este principio de actuación es un elemento característico de la formación de nuestros licenciados y hace parte del que lo tengan en cuenta todos los días, ¿sí? Cualquier situación que se presenta en el reglamento que obligue la actuación de reglamento, lo primero a lo que llegamos con todos los líderes de práctica, líderes de programa, directores de curso, es revisemos los principios, en qué estamos fallando. Entonces, esto es fundamental en este desarrollo de la práctica para nuestro ejercicio que vamos a hacer dentro de los módulos tanto de gamificación como de inmersión. Y la excelencia en el servicio. Nosotros trabajamos sobre la excelencia y los valores agregados que tienen nuestros docentes en formación. Por lo tanto, estamos en unos niveles de exigencia muy fuertes sobre su forma de hablar, sobre su forma de escribir, sobre su forma de vestir, sobre su forma de actuar y sobre su desarrollo profesional, pedagógico y disciplinar. Entonces, esto es fundamental para nosotros. Bueno, entonces,
partiendo de ello, vamos a empezar a explicar los programas de las licenciaturas en la Escuela de Ciencias de la Educación. Nosotros tenemos programas en transición, o los que mencioné hace un rato, que se denominaron programas antiguos. En esos programas en transición o programas antiguos tenemos la licenciatura en Pedagogía Infantil, que está con resolución del 2015, la licenciatura en Educación, que también esta licenciatura ya está cerrando su proceso, y está con resolución del 2012, y la licenciatura en Matemáticas, que le queda todavía un añito largo de actuación en programa antiguo. Los programas con registro renovado, las que mencioné: licenciatura en Educación, en Filosofía, en Matemáticas y en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. ¿Por qué se mencionan aquí con este resaltarse esa diferencia? Porque hay una diferencia notoria en el desarrollo de la práctica educativa y pedagógica en cada uno de estos programas, y lo vamos a ver. Bueno, es importante conocer cómo definimos nosotros la práctica educativa y pedagógica. Esta definición de nuestra práctica educativa y pedagógica surge de la misma definición del componente práctico que está establecida en nuestro estatuto académico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces, siempre enfocado desde el componente práctico, el desarrollo, la educación para la formación de profesionales para el desarrollo humano, para el desarrollo social. Y se trabaja el componente práctico en cualquiera de los programas de nuestra universidad en multicontextos, desde la reflexión, la conceptualización, la investigación y la experimentación, en espacios físicos, remotos o mediados por las tecnologías de la información. En ese sentido, en la Escuela de Ciencias de la Educación acogemos la definición de práctica pedagógica tanto desde la Ley de Educación General, la 115 del 1994, y dentro de ese ejercicio que establece la ley de formar un educador más allá, formar un educador de la más alta calidad científica y ética, la Escuela de Ciencias de la Educación establece la práctica pedagógica y educativa como un espacio de formación curricular en el que el estudiante, formándose como licenciado, como docente, pone en escena las competencias desarrolladas en su formación. La práctica educativa y pedagógica en la Escuela de Ciencias de la Educación es una práctica social, cultural y académica que busca generar condiciones favorables en los entornos, promover nuevas relaciones y propuestas que respondan a la transformación social que espera cada uno de los contextos de un profesional que se está formando como docente. Entonces, desde la práctica educativa y pedagógica se le posibilita a los estudiantes la movilidad del conocimiento, el aprendizaje sobre las realidades contextualizadas, reflexionar sobre esas realidades contextualizadas y actuar sobre ellas siempre desde un ejercicio formativo de investigación y de liderazgo, con conocimiento de las iniciativas transformadoras que debe generar en su contexto. Para ello, y para posibilitar todo eso que estamos mencionando, se establece el Reglamento Específico de Práctica Pedagógica y Educativa. En este Reglamento Específico de Práctica Pedagógica y Educativa se le entregan a los estudiantes unas líneas de actuación y unas líneas normativas que nos permiten regular los procesos. El hecho de que nosotros trabajemos en 1.109 municipios con nuestros docentes, que tengamos 7.000 estudiantes de práctica en este momento en el desarrollo de sus prácticas en las 5 licenciaturas, pues hace que tengamos que regular fuertemente procesos, porque a veces nuestros estudiantes en zona, en recurso, en territorio, pues asumen que la práctica, que la universidad debe ajustarse a sus necesidades. Seguramente en algunos momentos sí tiene que ajustarse a sus necesidades porque es la UNAD, pero el estudiante también debe ajustarse a la normativa establecida para el desarrollo y regulación del proceso de práctica, porque si no, entonces cada quien podría tomar las horas como quisiera, o los horarios que quisiera, o hacer la práctica como le parezca. Y para eso está el reglamento, para generar lineamientos y normas estipulados que permiten y definen las condiciones y actividades necesarias para el desarrollo de la práctica pedagógica. Por lo tanto, los estudiantes deben conocer, iniciando el periodo académico siempre,
Y en los primeros cursos de las licenciaturas, o ahorita en los cursos de inducción a las licenciaturas, lo primero que van a conocer son estos lineamientos y el reglamento de la práctica educativa y pedagógica. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna preguntita. Voy a parar por ahí cada tiempito para darles espacio si alguna pregunta tiene el profe César. Bueno, por mi parte no tengo ninguna pregunta. No sé, César, César. De pronto alguna tiene alguna No, pregunta. hasta ahora todo claro, gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Ahí vamos, bien, gracias. Sí, porque esto va a estar largo, entonces lo que pasaba que quería parar para descansar. Bueno, la naturaleza de oferta de los cursos del componente práctico. Nosotros establecemos una naturaleza de oferta de cursos. En la UNAD también, en el documento del estatuto académico, hay una naturaleza de los cursos para el componente práctico. Entonces, nosotros en la Escuela de Ciencias de la Educación establecimos una ruta formativa de práctica educativa y pedagógica. Esa ruta, el estudiante debe conocerla, ¿sí? Debe saber cuáles son sus cursos prerequisito y debe saber cuáles son los cursos que tienen en sí la práctica educativa y pedagógica en su licenciatura. Y para ello, nuestros cursos están en su naturaleza conformados por cursos prácticos y cursos metodológicos. Estos cursos que están establecidos en el estatuto académico establecen que los cursos prácticos tienen un énfasis en el ejercicio práctico, experiencial para el aprendizaje y movilidad del conocimiento. Y que los cursos metodológicos tienen un énfasis en la relación teórico-práctica que el estudiante debe conocer y desarrollar dentro de su ejercicio de formación profesional. Por lo tanto, nosotros asumimos esos dos cursos que hacen parte de un complemento en este desarrollo de la práctica educativa y pedagógica. Entonces, la intención de estos cursos, perdónenme un segundito, profe Román, terminó una reunión con la Innova y te devuelvo la llamadita, ¿sí? Gracias, mi profe. La intencionalidad de estos cursos es llevar el trabajo de la aplicación del conocimiento en los contextos específicos de aquellos multicontextos que los vamos a explicar más adelante de lo que hablamos. Entonces, estos cursos establecen dentro de su mismo diseño esa planeación que se requiere para el desarrollo del componente práctico y en estos cursos se va avanzando en la medida que el estudiante, se va avanzando en complejidad de las actividades y de la teoría del curso, en la medida que el estudiante va avanzando en su proceso de formación disciplinar. Entonces, es importante tener en cuenta ello. Tenemos que nuestro docente en formación es la persona inscrita formalmente en un programa académico de la licenciatura y que adelanta de modo planificado y procesual las actividades académicas establecidas. Entonces, vamos a empezar a hablar de esas rutas de la práctica educativa y pedagógica. Tenemos una ruta específica para los programas antiguos y como les mencioné, hay una gran diferencia con los programas con registro renovado. Entonces, por ejemplo, la licenciatura en Pedagogía Infantil en su malla curricular establece unas rutas a través de unas flechitas y establece cuál es su ruta de formación para el desarrollo de la práctica pedagógica. Entonces, aquí al estudiante se la tomamos de esa malla curricular que a veces ellos ni comprenden porque no la leen, no la miran, ¿sí? Entonces, se la ponemos aquí en un cuadrito y les decimos, es que usted debe tener este curso para poder iniciar la práctica 1, la práctica 2, la práctica 3 y la práctica 4. Entonces, aquí se les explica al estudiante cuál es y tanto en el reglamento como en estos lineamientos a estos estudiantes les decimos que esta licenciatura tiene un curso de práctica por semestre o por periodo académico de 16 semanas. Y que la práctica nuestra en la Escuela de Ciencias de la Educación solo se oferta esos cursos de esta ruta que aquí son práctica 1, 2, 3 y 4, solo se ofertan en periodos de 16 semanas, o sea, el 1601 y el 1604 para el caso de pedagogía infantil. Y, por ejemplo, Etnoeducación tiene 2 cursos de práctica de programa antiguo. Estos son sus prerequisitos, pero estos 2 cursos que están aquí son su práctica 1 y práctica 2, que también los ofertamos solamente en periodos de 16 semanas. Y que entonces, a diferencia de pedagogía infantil,
pero aquí se marca la diferencia de la resolución de criterios de acreditación, porque esta es del 2015 y tiene 4 cursos, porque exigía un número de créditos específicos. Esta es más antigua y tiene solo 2 cursos, y ya están en los periodos finales. Entonces, aquí también le decimos en este documento al estudiante, tanto en el documento como en el reglamento, que los cursos se ofertan en periodos de 16 semanas, pero para el caso de no educación, se ofertan en 1601, 1602 y 1604. Es importante que mencionemos algo que seguramente lo puede conocer el ingeniero William, pero los César no lo conocen. Los Césares. Es que la universidad tiene matrícula permanente y tiene 4 periodos de 16 semanas, ¿cierto, ingeniero Montes? 4 periodos de 16 Sí, señora. y el periodo intermedio 803, ¿sí? Cuando hablamos de 1604 o de 803, es que estamos hablando de periodos de 16 semanas. A diferencia de otras universidades en las que está el semestre 1, semestre 2 y semestre intermedio, nosotros tenemos entonces en ese sentido semestre 1, semestre 2, semestre 4 y semestre 5. Y un periodo intermedio de 8 semanas que es el 803, que va como en la mitad del año. ¿Sí? Sí, entonces, para otras escuelas, la práctica siempre se da en los 4 periodos de 16 semanas. Para agrarias, para administración, inclusive para ingeniería y para los que tienen laboratorios físicos. Para nosotros no, porque nuestros laboratorios son sociales y el laboratorio social propio por naturaleza nuestra son las instituciones educativas de básica y media, las comunidades educativas. Y están reguladas por el Ministerio de Educación en 2 semestres académicos, si sea calendario A o sea calendario B, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que jugar con esos calendarios. Entonces, si están divididos en semestres, nosotros jugamos con los calendarios A y B, entonces en semestres de febrero a junio y de julio a diciembre para calendario A. Y esos periodos que arrancan en febrero en calendario B, que se cruzan en las vacaciones de mitad de año y que las vacaciones de diciembre son más cortas. Los 3 periodos, 1601, 1602 y 1604, nos permiten a nosotros ajustarnos a esos calendarios académicos A y B, y es lo que nos permite ofertar práctica educativa y pedagógica en los periodos de 16 semanas, solamente en esos 3. Pero entonces, ¿por qué la diferencia entre licenciatura en pedagogía infantil que la oferta solamente en 1601 y 1604 y no en la fase intermedia? Porque es que trabajar con los niños, niñas y la primera infancia tiene unos periodos específicos también regulados por el Ministerio de Educación. Mientras que, por ejemplo, matemáticas, filosofía o en educación que se articula sociales, es mucho más fácil trabajarlo en calendarios B o en escenarios virtuales como el bachillerato virtual nuestro. Entonces, por eso hay una gran diferencia y ahí es importante conocerla. La licenciatura en matemáticas de programa antiguo también, ajustada a la reglamentación anterior al 2015, tiene 2 cursos, práctica 1 y práctica 2. Entonces, los estudiantes allí realizan su práctica ya finalizando su formación profesional en los periodos 7º y 8º, en los periodos 8º y 9º. Entonces, esto es importante conocerlo. Aquí se rompe la historia de la acreditación con procesos en la resolución 18583, que es cuando vamos a empezar a hablar de registro renovado. Entonces, ya nuestras 4 licenciaturas con registro renovado, acogidas sobre la 18583, ya no van a tener solamente 2 o 4 cursos de práctica, tienen hasta 14 cursos de práctica, porque la resolución 18583 nos establece 40 créditos de práctica pedagógica, es decir, 1928 horas. Por lo tanto, para ajustarnos a ello, nuestros estudiantes de las licenciaturas en registro renovado deben iniciar sus procesos de práctica educativa y pedagógica más o menos sobre el 3º o 4º periodo académico. Seguramente que aquí una pregunta natural es, pero por Dios, ¿cómo un estudiante de licenciatura va a iniciar, llega a un colegio a hacer qué cuando apenas está iniciando? Para eso, en la Escuela de Ciencias de la Educación se establecen unos momentos
y fases de la práctica, ¿sí? Estamos hablando de la primera fase, que son los primeros cursos donde el estudiante llega a ser observación participante, por lo tanto sus actividades son menos complejas que cuando llega a la fase de inmersión, donde ya tiene competencias fuertes, donde su proceso disciplinar está mucho más afianzado y donde ya puede llegar a generar un diálogo profesional en las instituciones educativas con disciplina, con procesos disciplinares, con formación pedagógica y didáctica. Entonces, esa fase de observación participante que se da en los primeros cursos de la ruta formativa de práctica le va a permitir al estudiante observar e interactuar con la comunidad educativa en unos momentos de menos dificultad que cuando llega a la fase de intervención o de la práctica educativa y pedagógica. Entonces, por ejemplo, la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés empieza su ruta formativa en el 4º periodo y aquí al estudiante le mostramos los cursos sobre los cuales tiene que hacer el recorrido juicioso, ¿sí? El recorrido juicioso de estos cursos. Un estudiante no puede llegar y decir en el 4º periodo, ay no, yo quiero de una vez matar la culebra por la cabeza y voy a matricular este curso del último periodo que ya no quiero complicarme a esa edad, a esa fecha. No, tiene que llevar el recorrido juicioso en el paso a paso, porque asimismo la resolución 18583 nos establece que se hace la primera fase con unas actividades claras, específicas, y que se va aumentando la complejidad de la práctica hasta completar la investigación en los últimos cursos de la práctica, y esta investigación está articulada a su proyecto de grado. Entonces, esa es la gran diferencia, el número de horas, el número de cursos que se matriculan, porque aquí en la resolución, en las mallas curriculares de los programas con registro renovado, se nos permite, al estudiante se le permite que matricule hasta 3 cursos de práctica. En los programas antiguos solo matricula un curso por periodo académico. Aquí el estudiante matricula hasta 3 cursos y entonces hay un número de horas establecido para el desarrollo de la práctica por cada curso. Y un estudiante no puede tener más de 120 horas de práctica en un periodo académico porque entonces tendría que dejar de trabajar para dedicarse a hacer la práctica y no podemos afectar así al estudiante. Entonces, por eso se le permite matricular hasta 3 cursos de la práctica educativa y pedagógica en cada una de estas mallas curriculares, aquí que se les explica pues con plastilina para que lo comprendan, y aún así ellos a veces hacen lo que quieren. Entonces, aquí cada licenciatura le dice a dónde tiene que ir, cuál es el pasito a paso de esta ruta, porque es que comprender ya un estudiante, bueno, ya los que están sobre la resolución lo comprenden porque se los explicamos desde el principio, pero un estudiante que viene del programa antiguo y se quiere pasar al programa con registro renovado, se pega una pérdida muy brava. Entonces, por eso este documento nos permite que el estudiante se ajuste y tenemos momentos y monitores de práctica para que los acompañen, para que les expliquen. Tenemos algo que se denomina el seminario prepráctica para explicarles y decirles y contarles cómo funciona la práctica. Porque resulta un tema complejo a veces de comprender. Para ello, para que se dé cumplimiento a todo esto que estamos contándoles aquí, tenemos unos prerequisitos para el inicio de la ruta de práctica en todos los programas. Por ejemplo, en los programas antiguos, en el programa de pedagogía infantil, el estudiante debe, antes de iniciar su práctica, debe haber aprobado 40 créditos. ¿Sí? Y debe haber aprobado todos estos cursos para iniciar en cada periodo, para poder iniciar su práctica 1. Lo mismo le decimos al estudiante de la licenciatura en matemáticas de programa antiguo, que como empieza la práctica casi en el 8º y 9º periodo, pues debe haber cumplido 120 créditos y haber agotado todos estos cursos y haberlos aprobado. Lo mismo en la licenciatura en etnoeducación. Y lo mismo hacemos con los programas con registro renovado. Le decimos, venga, usted para poder escalar hacia su ruta de práctica, usted debe haber aprobado mínimo 33 créditos, ¿cierto? Pero tiene que haber aprobado todos estos cursos. O sea, no se salte la ruta porque yo no puedo llegar a matricular la práctica, un curso de práctica, porque sí. Lo que pasa es que, ¿por qué lo digo? Porque a veces nuestro sistema en registro y control, cuando un estudiante llega por homologación,
abre la matrícula toda y ¡pum! No falta el estudiante que llega al primer periodo académico y matricula un curso de 7º periodo y era de práctica y él no tenía ni idea. Entonces, por eso el seminario prepráctica a nosotros nos permite trabajar fuertemente con estos estudiantes y hacer jornadas didáctico-pedagógicas sobre la práctica para que ellos comprendan que este ejercicio es un pasito a paso, ¿sí? Que hay que escalar mucho en los registros renovados para la práctica, entonces que tenga en cuenta esto. Al estudiante se le explica esto. Después de que el estudiante comprende que hay unos prerequisitos, les contamos que el orden establecido de los cursos está dado porque hay una tipología de la práctica que va en avance de complejidad, que por lo tanto es importante que ellos tengan en cuenta eso. Entonces les explicamos que la práctica educativa y pedagógica tiene muchas actividades, muchas. No es como, perdónenme, hago cooptación de algo que me dijeron esta mañana en una reunión que yo decía, wow, pero la gente en qué periodo, en qué mundo está. Me dice un rector de una institución bilingüe, por allá en Cúcuta creo. Me dice, no, es que aquí la práctica no es llegar a hacer carteleras como lo hacen en los colegios, porque los docentes de formación llegan a perder tiempo en los colegios, a hacer carteleras y abrirle la puerta a los muchachos. Le dije, ¿en serio usted cree que la práctica así funciona? Le dije, no, mi rector. Nosotros tenemos las actividades establecidas dentro de los cursos y se planea didáctica y pedagógicamente qué es lo que el estudiante va a hacer. Porque no es ir a cumplir horas nalga en un colegio, sino que es ir a hacer un desarrollo efectivo que lo lleva a una investigación desde la investigación-acción participativa. Por lo tanto, los momentos o fases de la práctica están totalmente planeadas y diseñadas para que eso sea así. Y hay que conocer muy bien la UNAT y el proyecto académico pedagógico solidario de la UNAT, porque nosotros tenemos algo que se denomina el SISU, que es el Servicio Social UNADista, y desde el SISU se trabaja el liderazgo transformador y se articula a todos los programas de la UNAT, a todos los programas de la UNAT. Por lo tanto, desde allí, el programa que sea no puede llegar a hablar de la práctica como el ir a hacer nada. Entonces, ya como que reconoció y dijo, wow. Entonces, cuando le expliqué esto, dijo, no, ya comprendido y discúlpeme el mal comentario. Le dije, sí, porque no me interesa saber de verdad cómo funcionan otras universidades, pero estamos hablando desde la UNAD. Entonces, nuestros estudiantes tienen una serie de actividades que van avanzando en la medida de la complejidad en cada uno de los cursos, dependiendo el momento en el que se encuentra el curso en su proceso de formación. Entonces, a partir de estas actividades, podemos decir que el estudiante en su primera fase desarrolla práctica de observación participante. Y entonces, esta práctica de observación participante le permite al estudiante, además de llevan una guía para ir ubicando cosas dentro de, bien sea la gestión administrativa y pedagógica de un colegio, bien sea el desarrollo de procesos de didáctica, bien sea el desarrollo de procesos de evaluación en cada uno de los cursos, bien sea el desarrollo de procesos de investigación. En cada uno de los cursos hay determinada una tipología de práctica dependiendo la fase en la que se encuentra, y esta, por ejemplo, la observación participante le permite al estudiante desarrollar actividades propias con la comunidad educativa en la que se desenvuelve su práctica, pero ese desarrollo de las actividades propias involucrado con la comunidad educativa le va a permitir tomar la información necesaria dentro de ese derrotero que tiene que completar para el curso en el que esté desarrollando su práctica. Bien sea el curso de evaluación, el curso de enfoques curriculares, el curso de didáctica del inglés o didáctica de las matemáticas, o el curso de educación para la transformación social. Entonces le va a permitir trabajar e interactuar. No en todos los cursos se hace la misma práctica. Por eso es importante conocer cómo funciona la práctica. Cada curso tiene una esencia dentro de la práctica y lo voy a explicar acá. ¿Tengo que cambiar de página o sigo con la misma? No sé qué hice. Ahí está mostrando el Excel, Anita. Excelente, gracias. Entonces, esta es la ficha técnica de nuestros cursos de práctica y quería llegar a la observación participante para poder hablar de esta matriz.
Por ejemplo, los estudiantes de los programas con registro antiguo desarrollan su práctica 1 y 2 o práctica 1, 2, 3 y 4 en LIPI. Para que conozcamos acá algo importante. Dentro de nuestro metalenguaje, ustedes van a comprender seguramente que yo les voy a hablar de LIPI, LIEDNO, LIMAD, LIFI. Y hablamos de BIASI, BIMEP, PFF y SEDU. Ese es nuestro metalenguaje para determinar, profe César, nuestras diferentes siglas y avanzar y comprendernos mucho más rápido. Entonces, LIEDNO es licenciatura en etnoeducación, LIMAD, licenciatura en matemáticas, LIPI, licenciatura en pedagogía infantil, LIFI, licenciatura en filosofía, LILEI, licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Aquí lo tengo. ¿Sí? Para que comprendamos nuestro metalenguaje. Por ejemplo, en la práctica 1 y 2 del LIEDNO, los estudiantes tienen en cada curso 64 horas y el primer curso es de observación participante y el segundo de inmersión e investigación. ¿Sí? Ellos desarrollan su práctica en el sitio, en la institución educativa, en el escenario directamente. Y tiene unos momentos de acompañamiento, bien sea acompañamiento por parte nuestra en el sitio o acompañamiento sincrónico virtual. Y adicional a ello, estos cursos tienen algo, una herramienta educativa tecnológica que es el simulador de prácticas educativas y pedagógicas. Todos los cursos que están aquí lo tienen. Entonces, aquí tenemos una dinámica bastante particular, es que tenemos que en los programas con registro renovado, nuestros estudiantes ven todos estos cursos de práctica y eso es largo. Y tenemos unos cursos interdisciplinares dentro de la práctica que les mencionaba ahorita, que son didáctica, investigación educativa y pedagógica, enfoques curriculares, y todos estos cursos que hacen parte de la base de la formación de licenciados, ¿sí? Estos cursos tienen esa tipología de práctica, bien sea de observación participante o ya sea de inmersión o de investigación. Y están en un periodo académico específico y tienen un número de horas específicas. Entonces, por ejemplo, un estudiante puede completar casi 150 horas si asume estos 3 cursos. O el estudiante puede asumir que dependiendo si llegó por homologación, entonces el estudiante puede decir, mire, voy a por homologación y por ruta puedo ver didáctica, y si soy de no educación, tengo que agotar todos estos cursos antes de llegar a los cursos disciplinares específicos, que son los de investigación 1, 2, 3 y 4. A diferencia de inglés, el estudiante puede decir, puedo ver didáctica, puedo ver enfoques, y entonces eso me permite ver didáctica del inglés y Foreign Language Acquisition and Learning, ¿sí? Entonces, por eso, cuando al estudiante inicia el periodo académico, el equipo de prácticas establece unas jornadas de inducción por licenciatura, porque es que el estudiante debe conocer este enredo, este enredito que ya nosotros lo tenemos claro, pero el estudiante debe saber que seguramente, miren lo que pasa aquí, seguramente se encuentra en didáctica con estudiantes de inglés, filosofía, matemáticas y etnoeducación, pero que para los de inglés didáctica no es de la ruta práctica, es decir, no tiene que llenar formatos y entregar todas las evidencias, desarrolla su curso como un curso metodológico normal. Y los demás sí tienen que desarrollar toda la evidencia de lo que implica la práctica y el número de horas. Entonces, aquí hay diferentes cosas que nosotros tenemos que trabajar con ellos. Entonces, esta ficha técnica es fundamental para nosotros, para los docentes, para quien llega a la Escuela de Ciencias de la Educación, a las licenciaturas, esta ficha técnica le salva la vida. Entonces, ¿para qué? Porque es la que me permite también en las inducciones a docentes explicar ya con el paso a paso y con calmita cada uno de estos procesos. Entonces, aquí es cuando nosotros evidenciamos esos momentos de la práctica, la observación participante, la inmersión y la investigación, ¿sí? La investigación que se está dando ya en los últimos cursos de práctica de cada una de las licenciaturas, ¿sí? De investigación. Estos cursos son fundamentales dentro del ejercicio de la formación de docentes
porque es aquí donde van a mostrar realmente el resultado del desarrollo de la práctica pedagógica y todo lo que el estudiante adquirió en competencias y desarrolló en aprendizajes en la observación participante, la inmersión y la investigación como tal. Entonces, la observación participante es clave para ese inicio de esa ruta formativa. Volví al documento, ¿sí lo estamos viendo? Sí. Sí, señora. Sí, señora, sí, lo estamos viendo. En ese orden de ideas y en esa complejidad que va avanzando, pues los estudiantes después de pasar por sus cursos de observación, pues llega a su práctica de inmersión, donde ya el docente desarrolla más competencias, tiene que sistematizar propuestas de intervención pedagógica. Ya aquí no va a observar y a involucrarse con la comunidad suavecito. Aquí ya llega a procesos de intervención pedagógica que le permiten el camino hacia la investigación, ¿sí? Entonces, allí hay una comprensión mucho más fuerte, los cursos tienen unas actividades mucho más complejas, las reflexiones y los niveles de evaluación exigen mucho más. Y en la investigación, pues el estudiante ya tiene que empezar a proyectarse de todo lo que aprendió aquí, tiene que empezar a proyectar ese proceso de investigación que lo va a llevar a un feliz término en su proceso de grado. Entonces, esto es fundamental comprender que la práctica, como dijo esta mañana el rector, la práctica no es lo que ellos se imaginan. Seguramente están todavía muy atrasados en información. La práctica en la UNAD tiene unos procesos muy hermosos que van avanzando en el desarrollo de la formación del docente. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Perdón Tranquilo. interrumpirte. ¿Cuál es la principal diferencia? O sea, ¿cuáles son las principales diferencias entre observación? O sea, cuando hablamos de observación, participación, inmersión, investigación, en todos, por ejemplo, yo podría pensar en que tengo que ir a una institución educativa, por ejemplo, como Muy el buena CIDEO, pregunta. o no. Sí, señor. En todos estos cursos, el estudiante tiene que tener un escenario de práctica. Entonces, cuando nosotros hablamos de escenarios de práctica, estamos hablando de multicontextos. Nosotros no solamente tenemos, voy a bajar un momentico en qué página estaba y me devuelvo ahorita. Nosotros no solamente tenemos, perdón, esto está muy lento. Nosotros no solamente tenemos las instituciones educativas. Nosotros tenemos otros escenarios de práctica. Cuando se habla en multicontextos, estamos hablando de muchos escenarios. Además de tener aquí, en este documento les presentamos que tenemos más de 2.200 convenios con instituciones educativas en todo el país. Tenemos escenarios como el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP, donde se desarrolla el programa de alfabetización de educación básica y media para jóvenes y adultos, o sea, nuestro bachillerato virtual. Tenemos practicantes en los primeros cursos de la maestría en mediación pedagógica para el aprendizaje del inglés y son estudiantes que ya están desarrollando su proceso de investigación y este es otro escenario de práctica. Y estos estudiantes que llegan a la maestría deben tener nivel C1 de manejo del inglés. Tenemos el proyecto Umbrella, que es un proyecto también de educación básica y media para adultos, pero este es un proyecto que trabaja desde la andragogía, es decir, trabaja con adultos a adulto mayor. Tenemos el Instituto Virtual de Lenguas INVIL, que es nuestro, el INVIL, y allí también nuestros estudiantes que ya están en las fases más altas de investigación, de práctica, desarrollan su práctica. Es decir, tienen que tener nivel C1 y deben estar en inmersión o en investigación, ¿sí? Tenemos, bueno, diferentes espacios. El Centro Virtual de Lenguaje, Escritura y Expresión, allí también. Este centro virtual nos ha servido mucho para el desarrollo de la práctica de los estudiantes de inglés que están, mira, allí tenemos 8 estudiantes haciendo su práctica, están en China, Alemania, hay uno en Qatar, hay uno en Dubái, o sea, todos esos estudiantes que están por allá manejando el inglés como nunca, son los que nosotros tenemos acá en el centro virtual porque están apoyando a sus estudiantes. El centro virtual, creo que ustedes lo conocen, ¿cierto, profe ingeniero? Todo lo que está haciendo el Centro Virtual de Lectura, Escritura y Expresión.
Sí, señora. Entonces allí los estudiantes que desarrollan práctica, que están en otros países, pues llegan a trabajar sobre sus experiencias y ha sido un proceso súper enriquecedor desde los semilleros de investigación que están allí. Entonces allí tenemos muchos más espacios de práctica, ¿sí? Entonces cada uno de estos espacios tiene un requisito de práctica. Si voy a ir para el INVIL, no puede ser un estudiante que está en observación participante y que arrancó con estos primeros cursos por acá, ¿sí? No, que es que el estudiante está en el curso de enfoques curriculares, es decir, está en el 6º periodo, no puede ir al INVIL, porque el INVIL es nuestro Instituto Virtual de Lenguas, pues ya necesita tener un bagaje académico muy fuerte. La ventaja de tener multicontextos es que a nosotros especialmente nos ayuda porque son muchos cursos y porque el estudiante puede rotar con ese multicontexto y estar en los primeros cursos de observación, por ejemplo, en una institución educativa y luego dice, yo me quiero ir para el INVIL, y si tiene el nivel de inglés y cumple los requisitos puede pasar. Sin embargo, los estudiantes también pueden decir, no, es que yo voy a desarrollar mi práctica toda en la normal superior de Ibagué, y si le va bien, eso allá la dejan. Y desarrolla toda su práctica en la normal superior, en un colegio, en el Chiloé. Lo que sucede es que, sí, efectivamente, para todos estos cursos tiene que tener un escenario de práctica. Tiene que tener un escenario de práctica. Vale, Sí, profesor. Listo. Ahora, bueno, yo voy a hacer una pregunta que de pronto pues rompo ahí el hilo de lo que vienes hablando, pero es que quiero pensar en dónde podemos enmarcar eso. La mayoría, por ejemplo, de instituciones educativas, de colegios de básica y media, tienen un problema grande en embarazo adolescente, ¿cierto? Ahora, eso es algo que si tenemos un licenciado en formación y va a una práctica pedagógica, o sea, lo puede tratar en cualquiera de estos niveles, por ejemplo, en observación, participación, en inmersión o en investigación, o hay ciertos límites donde yo puedo, en donde un problema de ese tipo ya no puede llegar a intervenir un practicante. Cuando hablamos de intervención o inmersión, Ujú. es intervención o inmersión pedagógica, ¿sí? O sea, Sí. el problema de la estudiante de embarazo lo tiene que trabajar la psicóloga del colegio y la escuela de padres y los papás, pero no el docente en formación. O sea, digamos que hay unos parámetros, ¿sí? En el ejercicio del practicante. El practicante es practicante. El practicante no es el docente que tiene que asumir los problemas que surjan en el desarrollo de su proceso en la institución. Eso es responsabilidad del docente titular del grado, de octavo, por ejemplo, que es una niña de embarazo en octavo, y de la psicoorientadora del colegio y los padres de familia, el rector y el coordinador de disciplina. El practicante es practicante, ¿sí? Vale. Digamos Es que decir, sí, el practicante no puede intervenir, pero ¿hasta qué punto podría llegar, podría llegar a vincularse a un practicante en ese proceso? Por ejemplo, como, no sé, mire, hay esta situación, sobre esa situación, analice y reflexione cuál sería la mejor ruta a seguir. ya en ese caso sí, si ya lo vamos a poner, por ejemplo, en el Lab Innova, sí. Entonces, el estudiante, como se le da la normativa, y él ya vio administración y gestión educativa, ¿sí? En este curso es clave para la formación docente, porque aquí en este curso nos dicen y nos enseñan que es que hay una normativa para la educación básica y media, que hay unas responsabilidades que tiene el rector, las responsabilidades del coordinador, las responsabilidades del psicoorientador, las responsabilidades del docente, las responsabilidades del coordinador académico, la responsabilidad de la Secretaría de Educación, la responsabilidad del comité de padres, bueno, todo. Aquí aprendemos eso. Aquí el docente dice, claro, si nosotros le vamos a poner una situación en inmersión sobre una estudiante de grado 7º que llegó, que conocimos que estaba embarazada, bla, 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 y si lo ponemos, el estudiante tiene que actuar sobre lo que aprendió acá y decir, ese caso
lo tiene que abordar el psicoorientador, el padre de familia, el rector y el coordinador. Y entonces van a ser según la normativa, porque allí entra muy fuertemente el Código de Infancia y Adolescencia, según la normativa, por eso es importante la caja de herramientas para nosotros. Bueno, lo llamamos caja de herramientas, pero lo podemos llamar baúl de información, lo que sea. ¿Qué es la caja de herramientas? La caja de herramientas es donde le decimos al estudiante, si está en el módulo de inmersión, usted léase antes de tomar decisiones y de establecer la ruta para abordar se me olvidó, el protocolo, ¿sí? Para abordar la ruta y el protocolo para la atención en derecho de la estudiante que está en 7º grado y está embarazada y no sabíamos. Primero, léase toda la información. Entonces, seguramente que nosotros le vamos a entregar en esa caja de herramientas o en ese baúl de información, le vamos a entregar toda la normativa, ¿cierto?, sobre infancia y adolescencia, las rutas de atención que tienen las políticas públicas para niñas en embarazo de adolescente, porque hay unas políticas públicas para ello, ¿cierto? Las rutas de atención del abuso y el maltrato infantil, porque seguramente que el estudiante va a decir, carambas, ¿y qué tal haya sido violada y no sepamos? Sí, entonces ahí la pregunta que usted hace es clave, ingeniero, porque es que nosotros con el laboratorio podemos hacer que el estudiante entre en un ejercicio de un espectro mucho más amplio, porque en el escenario de práctica no se le va a permitir abordar el tema. Aquí lo puede abordar en el Lab Innova ya para la toma de decisiones y le vamos a decir, usted es coordinador, mire a ver qué va a hacer con este caso. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? En el colegio como tal, en el Chiloé, al practicante no se le va a permitir abordar el tema, porque los rectores no lo permitimos. Sí, yo que fui Digamos rectora, no. Bueno, lo pregunto porque precisamente en esta semana estamos ya analizando un caso de una posible simulación de decisión en práctica pedagógica, ¿no? Entonces, utilizamos, ¿recuerdas las fotos que tomamos con los de bachillerato en el baño? Que estaban así como abrazándose. Entonces, por ejemplo, pusimos otros nombres. Entonces, bueno, Ana y Jaime, vamos a decir. Ana se alejó de sus compañeras y se refugió mucho en Jaime, se la pasan solos. Y los compañeros, es más, los mismos compañeros dicen que en el barrio como que se la pasan también ellos. La mamá de él trabaja, entonces generalmente la casa está sola y se la pasan ahí metidos en la casa de él, ¿no? Entonces, claro, de ahí comienza a desplegarse un diagrama de flujo de cuáles son las posibles rutas. Obviamente ahí es donde tenemos que pensar en que un practicante no puede, sí, yo me expresé mal al inicio, no puede intervenir, pero sí puede llegar a analizar cuál es la ruta, porque en algún momento igual él va a ser director de grupo, va a ser profesor ya, ¿sí? Entonces tiene que saber exactamente cuáles son las rutas que puede seguir. Ahí es donde los roles entran, los roles que vamos a trabajar juegan un papel muy importante. Ese caso que usted menciona, que fue muy bien abordado desde esa fotografía, ¿cierto? Digamos como ejemplo, es importante, por ejemplo, que el estudiante diga, bueno, ¿cómo me va si asumo el rol del coordinador? ¿Cómo me va si asumo el rol de la psicoorientadora? ¿O cómo me va si asumo el rol del rector? ¿Y cuál es la ruta que voy a seguir? Pero, insisto, no, el pero no hay. Adicional a ello es fundamental, no sé cómo lo iremos a llamar, pero la caja de herramientas es fundamental. Sí, digamos que ahí todos los cursos lo tienen, o sea, tenemos un espacio donde yo puedo subirles PDFs, donde puedo subir, precisamente lo van a tener todos los cursos y ahí yo voy a poder subir todo el material que yo quiera para plantear una gamificación, para plantear una simulación. Exacto. Entonces Y ahí es es ahí importante. donde el trabajo exacto. Es ahí donde el trabajo articulado con los docentes y con nosotros, con los docentes nuestros, con las licenciaturas, empieza a jugar un papel importante. Se va a plantear esta situación problema. ¿Qué material necesitamos? Entonces,
nos reunimos con los líderes de programa y decimos, bueno, se necesita esta normativa, se necesita esto, lo vamos a abordar desde tal curso. Sí, todo eso es importante, pero me parece excelente la pregunta que usted hace, porque mira cómo nos da luces para este ejercicio, mi profe. Vale, profe, y una pregunta ahí, o sea, digamos para esa simulación, esa decisión que tiene que tomar ahí el estudiante, ¿desde dónde la estaría tomando? ¿Desde la investigación, inmersión u observación participante? O cualquiera. Lo puede asumir desde los 3 roles. Vale, listo, Lo perfecto. puede asumir desde las 3 fases. Porque una cosa es lo que yo observo y analizo, otra cosa es que ya en inmersión yo puedo tomar decisiones, ¿cierto? Y en investigación voy a decir qué vamos a hacer con los embarazos y las políticas públicas que no aportan mucho, y mire los niveles de embarazos que hay en las instituciones. ¿Sí ven? Lo puedo abordar desde las 3. 26% casi. Sí, casi. Sí, señor. Sí, pero bueno, listo. Perfecto, entonces nos queda claro. Pues, profe, allá tú nos dices con qué profe trabajar, porque mira que eso ya, pues ayer dejamos listo como un borrador. La charla hoy súper bien porque ya nos está dando mayores luces de cómo abordar esa simulación de decisión. Pero entonces, listo. Esa era mi pregunta, ya no te desvío más, ya. No, tranquilo, Está desvíese súper con bien otra la cosa. respuesta. Está súper bien la respuesta, entonces ya, por lo menos en ese punto lo tengo mucho más claro. Sí, señor. Bueno, entonces ahí sí, o sea, digamos que ese ya es un escenario que vamos a proponer de simulación. Ahí Sí, tendríamos que ver, pues, con quién lo trabajamos de la ESEDU para comenzar exacto. a planear todo el material que tenemos que subirles de apoyo y los roles que puede tomar. O sea, ahí es súper importante la administración y gestión educativa si es que se toma desde ahí. Entonces, eso es muy chévere. O sea, yo lo podría asumir desde el director de curso, desde el profe, paso por coordinador, paso por rector. No sé si hay psicoorientador, porque es que, pues dentro de lo que nosotros estuvimos investigando, una de las problemáticas grandes de los colegios públicos es que muchas veces no lo tienen, ¿no? Entonces, Digamos que eso fue abordado por el Ministerio de Educación, sí, dado las limitantes de recursos que tienen las instituciones educativas de básica y media en territorios, bueno, en todas partes. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, una cosa es la administración de la educación en una ciudad como Bogotá, que es capital de la República, y otra cosa es el abordaje administrativo de municipios de primera categoría o de tercera categoría. Entonces, todo eso, por ejemplo, todo eso lo ven acá, lo ven acá en administración y gestión educativa, ¿sí? Cómo se maneja lo público, cómo se maneja lo privado, ¿sí? El estudiante debe conocer, por ejemplo, por qué se habla de una institución de municipio certificado. ¿Qué es eso de un municipio certificado y qué tiene que ver una Secretaría de Educación certificada con una que no es certificada? ¿Sí? ok. Entonces, creo que la ruta a seguir para plantear adecuadamente esa simulación sería de pronto, o tú nos confirmas, ¿no? Si sería reunirnos con la persona que dicta el curso, ¿no? Administración y gestión Con educativa. el director de curso. Exacto, con el director de Con curso. los directores de curso. Esto lo abordamos con los directores de curso. Entonces, Súper. ellos entran el 22. Ahorita, pues eso tengo que dialogarlo también con la doctora Clara, porque pues ellos van a tener esa asesoría en los procesos. Entonces, que me diga quiénes son los docentes que van a estar dentro de esa participación. Porque no se preocupe, que no tiene que ser directamente el director, porque un licenciado, sea el Sí, que sí, sea, ajá. tiene que abordar absolutamente todas las situaciones, ¿sí? Sí, exacto. O sea, por eso estos cursos interdisciplinares en la formación de licenciados son fundamentales, que son la base, ¿sí? Entonces, sea el que sea, tiene que abordar. Entonces, ella nos dirá cuáles son los docentes que delegan para este ejercicio con nosotros. ¿Listo? Listo, perfecto. Bien, Listo. gracias, profe. Ahora sí te dejo continuar. Gracias. Tranquilo, tranquilo. Pregunten cada vez que necesiten. Bueno, entonces ya hablamos de la tipología de la práctica y su complejidad en la medida de avance del estudiante en su proceso de formación profesional.
hay unos actores dentro de la práctica educativa y pedagógica para la UNAD que son fundamentales. Entonces, el estudiante no puede llegar y decir, es que yo no sé quién es mi líder de programa, es que yo no sé quién es mi líder de prácticas, es que a mí nadie me dijo, nadie me informó. Mire, yo en el curso de práctica pedagógica 1, que yo soy directora de práctica pedagógica 1 de etnoeducación, y diseñamos el curso ahorita con las modificaciones que eran necesarias, pusimos una para que los estudiantes se tomen la molestia de leer el reglamento y este lineamiento. Puse una situación problema de las que vivimos a diario y le digo al estudiante, usted es el líder zonal de práctica pedagógica y educativa. Y le llega a un estudiante con esta situación y es tal cual la copié de un derecho de petición, tal vez de una PQR. A la luz del reglamento y de estos lineamientos, dígame cuál es la solución. Entonces, esta es una prueba pilota que estoy haciendo para que los estudiantes, por Dios, se lean el reglamento y los lineamientos y sepan que hay unos actores, que quién le va a solucionar el problema. Lo mismo va a pasar con las situaciones, problemas, por ejemplo, que ustedes están planteando. El estudiante debe conocer cuáles son los actores de una comunidad educativa, cuáles son los momentos, cuáles son los momentos o las fases del proyecto, quiénes son los componentes del proyecto educativo, cómo se compone el proyecto educativo institucional, ¿sí? Que hay un componente comunitario dentro del proyecto educativo institucional que no se puede dejar por fuera. Y ese componente comunitario se trabaja aquí, en la educación para la transformación social, ¿sí? El docente en formación no puede ser ajeno al señor que vende las empanadas al frente, como a las empresas que estén alrededor o lo que pasa afuera, porque es que el docente no llega al colegio en helicóptero y lo recoge en helicóptero y se va y le importa 5 lo que pase alrededor de sus estudiantes. Este curso es clave para trabajar el componente comunitario y es fundamental. Entonces, todo eso es importante. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los vendedores ambulantes y todo esto en las fotografías? Sí. Allí es importante eso, que el estudiante conozca el contexto, que el estudiante sepa en qué barrio, en qué localidad está su colegio, quiénes son los actores, si hay pandillas, si no las hay, si hay empresas, si no las hay. Claro, el estudiante lo tiene que hacer. En este curso, por ejemplo, desarrollan una actividad muy bonita y es una cartografía social y un diagnóstico social, ¿sí? Y el Profe, estudiante... perdona y yo te interrumpo, ¿cómo desarrollan esa cartografía social? ¿Hay un sitio donde uno pueda consultar, por ejemplo, esa cartografía social del Chiloé? Sí, el colegio la tiene. El colegio la tiene porque para la construcción del proyecto educativo institucional tiene que tenerla. Sin embargo, la puedes consultar, por ejemplo, en la página de la alcaldía municipal, en la Secretaría de Educación, están todas las instituciones, pues hasta donde yo recuerdo, y ahí digamos que una caracterización, eso es comuna 3. Entonces, ahí en la página de la alcaldía hay una caracterización de la comuna 3. Ciudad Verde pertenece a la comuna 3. Sin embargo, pues hay que revisar. Yo me encargo de conseguirle esa información. ¿Vale, mi Muchas profe? gracias, profe. Listo. Muchas gracias. Entonces, todos esos elementos están articulados al proyecto educativo institucional. Entonces, un estudiante, aquí, por ejemplo, si ves que ya el curso no es de observación participante, ya es de inmersión, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo elabore una cartografía social implica que dentro de la cartografía voy a escoger una situación, problema, y voy a generar una propuesta de proyecto para una posible solución de ese problema. ¿Sí? El curso dice, bueno, elabore la cartografía social y le da el paso a paso al estudiante. El estudiante con la cartografía social desarrolla una situación, problema que encontró, no, que es que el problema que vi en las encuestas y en el trabajo de cartografía fue que hay una violencia intrafamiliar fuerte. Entonces, el estudiante dice, si yo soy estudiante de este curso, digo, voy a proponer una escuela de padres para hablar sobre violencia intrafamiliar, voy a dar cifras que los asusten, que realmente sensibilice, ¿sí? No, que el problema es la drogadicción. Bueno, empecemos a mirar cuáles son los programas de prevención, ¿sí? Que el problema son los vendedores ambulantes porque están vendiendo drogas a los niños, ¿sí? Entonces, mira, todo esto en una cartografía, en un diagnóstico social es fundamental. Entonces, los estudiantes aquí hacen el ejercicio, ¿sí? Aquí lo hacen.
Entonces, por eso cada curso de estos es fundamental dentro del ejercicio. En escenarios educativos inclusivos, es un curso que también hacen cartografía social y desarrollan procesos de, bueno, cuántos niños tienen violencia intrafamiliar, cuántos niños hay con problemas auditivos y de visión que nadie detectó, qué pasa con los estudiantes que tienen síndrome de Down, aquí cuántos estudiantes tienen problemas de discapacidad y el colegio ni siquiera tiene rampas para la subida al colegio, a los salones. Como vimos, Chiloé está diseñado con todo. ¿Sí? Entonces, pero hay colegios, su merced va al colegio integrado en Soacha y yo creo que el que llegue en silla de ruedas allá mejor matricules en otro lado, porque allá, mejor dicho. Entonces, mire cuán importante es cada curso dentro de este ejercicio. ¿Sí? Listo, profesor. Bueno, entonces, como les mencionaba, hay unos actores en la UNAD y está el líder del programa, los líderes de cada una de las licenciaturas, la profesora Mónica Dueñas, Pedagogía Infantil, el profesor Román Artondoaga, licenciatura en Filosofía, Julio Tulande, en Liley, Inglés, el Juan Carlos Benavides, Matemáticas, y Juan Pablo Pardo, en Educación. El equipo nacional de prácticas. ¿Cómo está conformado el equipo nacional de prácticas? Está conformado por la líder nacional del componente práctico y los líderes zonales de las 8 zonas del componente práctico, los directores de curso y los docentes de acompañamiento de la práctica, que trabajamos todos sobre la red de cursos. Entonces, el estudiante debe conocer que así funciona la UNAD, así funciona la práctica y que para eso tiene estos actores. El estudiante debe conocer que si tiene una situación de la cual quejarse, no llega directamente a la rectoría, porque es que alguien de todo este equipo de trabajo, alguien le soluciona su problema. Y tenemos una estrategia denominada seminario prepráctica, que para manejar 7,000 estudiantes, si no fuera por el seminario prepráctica, les cuento que no sé cómo se haría. El seminario prepráctica es un curso especial, no tiene costo, no tiene créditos, no tiene evaluación. El estudiante se inscribe un periodo anterior al inicio de su práctica pedagógica y allí, con todo el equipo de monitores que tenemos, durante 5 meses los atendemos a todos, eso va y viene gente en ese seminario. Y entonces él nos cuenta, mire, yo vivo en la vereda El Cascajale, a 3 horas de no sé qué municipio, y aquí no tengo escuelas y yo no me puedo, aquí me toca moverme en lancha, aquí me toca moverme en mula, entonces por favor ayúdenme con un escenario de práctica. No, que es que yo vivo en la Conchinchina y necesito un escenario virtual. No, que es que yo tengo un hijo con paraplegia y no me puedo mover, ¿cómo puedo hacer la práctica? No, que es que yo soy de pedagogía infantil y vivo en el Ecuador, pero ¿qué debo hacer si vivo en el Ecuador para conseguir un escenario? Todo eso, todas las posibles situaciones que ustedes se puedan imaginar de 7,000 estudiantes, nosotros las abordamos con esos estudiantes en el seminario para que cuando ya inicie el periodo académico, o sea, el lunes, el estudiante ya tenga su escenario, ya sepamos que el estudiante sufre, que tiene un problema renal, que el estudiante es ciego, que el estudiante es sordo, sí, y sepamos todo para que el escenario de práctica sea propicio y apropiado para él. ¿Sí? Entonces, el seminario prepráctica nos permite a nosotros trabajar muy fuertemente con los estudiantes y allí en el seminario les explicamos, aquí hay un video explicativo, cómo ingresa al seminario, todo. Se ubica y se asigna el escenario de práctica. Si el estudiante necesita cambiar de escenario de práctica, es que yo estaba en los cursos de observación en la normal, en el Montessori, entonces no, pero ya quiero hacerlo virtual porque es que me voy a mover, es que mi esposo es militar y me toca estarme moviendo por todo el país. Esta mañana me llegó una estudiante de pedagogía infantil, lo que pasa es que yo soy policía y a mí me mueven cada 3 meses, no puedo tener un escenario, ¿qué voy a hacer? Todo eso lo solucionamos en el seminario prepráctica. El estudiante debe inscribirse al seminario prepráctica para poder, porque un estudiante necio que llega el 22 de agosto a iniciar el periodo sin escenario de práctica y todavía llega a exigir y todavía llega a derechos de petición y es que es muy complicado.
manejar 7.000 estudiantes no es nada fácil en práctica. Entonces, para eso está el seminario. Allí tenemos un equipo con los líderes, los monitores de práctica y el equipo nacional atendiendo pelados a la lata, diciendo, bueno, su situación es esta, aquí nos conocemos la vida de todo el mundo. Pero asimismo les ayudamos. Entonces allí el seminario prepráctica es clave, clave. Luego en la práctica educativa y pedagógica hablamos de evaluación de la práctica, hablamos de evaluación del aprendizaje y hablamos del acompañamiento de la práctica. Para ello tenemos algo establecido que son los formatos de seguimiento y trazabilidad de la práctica. Entonces el estudiante, para que podamos contar las horas y para que podamos demostrar cuando haya que certificarle la práctica, porque la práctica, de acuerdo a la normativa nacional del 2019, las prácticas se convierten en experiencia laboral certificada. Entonces estamos en la obligación y los escenarios de práctica están en la obligación de generar un certificado diciendo Juan Pérez desarrolló 150 horas de práctica pedagógica y eso ya suma como experiencia. Entonces para que eso se dé, pues tenemos que tener una trazabilidad de alguna manera. Entonces está dentro del ejercicio de evaluación los formatos de seguimiento y trazabilidad de la práctica. Entonces el estudiante por eso desarrolla al inicio de la práctica un formato de plan de trabajo y ese formato lo aprueba el escenario de práctica, el rector del colegio, el docente de acompañamiento de SEDUNAT y el estudiante. Y entonces allí dice, mire, yo voy a ir los miércoles de 2 a 5 y voy a desarrollar cada miércoles estas actividades y tengo reunión de encuentro de prácticas tal día y tengo que hacer tal cosa. Y entonces todo eso se plasma a través del diario de campo, donde le firman el formato que fue a la asistencia al estudiante a la práctica. Todo eso nosotros tenemos que recogerlo dentro de una trazabilidad por norma, por gestión documental y para las certificaciones, para las auditorías, visitas del ministerio y para las certificaciones. Si a mí me piden que certifique, yo primero tengo que decir, sí, es que el estudiante pasó el curso, sí, pero necesito saber dónde hizo, cuántas horas hizo, qué tipo de práctica desarrolló, porque todo eso va en la certificación. Entonces, todo esto es importante dentro de la práctica. Y está el acompañamiento de la práctica. Entonces, tenemos dos formas de acompañar la práctica. Una, a través de espacios sincrónicos virtuales y otra que es el acompañamiento en sitio. Si mi curso tiene acompañamiento in situ, que eso está aquí establecido, unos cursos tienen acompañamiento SAPEC, que es este que estoy mostrando acá, ¿sí? Que es Estrategia de Acompañamiento Sincrónico Presencial de la Escuela de Ciencias de la Educación, SAPEC. Y el otro es el acompañamiento in situ. Entonces, dependiendo de los criterios establecidos para el acompañamiento, estos criterios los establecen en el documento maestro y están aprobados por el ministerio. Entonces, si yo tengo estrategia de acompañamiento de SAPEC, pues entonces debo asistir a mis encuentros virtuales, sincrónicos, con mis docentes, con mis grupos, con los talleres, porque hay diferentes talleres. Pero si yo tengo acompañamiento in situ, entonces el docente asignado en el curso, pues va al colegio, me visita 3 veces al periodo académico, se entrevista con el rector, y mira mis clases y mira mi proceso. Como ustedes ven, dependiendo de la complejidad de la práctica, pues así mismo es el acompañamiento de la práctica. Es importante, por ejemplo, tener en cuenta eso para la evaluación de la práctica, porque podemos poner también alguna situación, problema en la que podemos decir que el practicante no llegó, pero el docente llegó, que el docente de acompañamiento llegó y el practicante no estaba. Bueno, podemos jugar con muchas cosas allí. Y tenemos el simulador de práctica educativa y pedagógica que está dentro de todos los cursos aquí mencionado. Todos estos cursos tienen simulador de práctica al interior del curso. Lo que les mencioné ahorita, los escenarios de práctica que tenemos en todo el país. Y están los deberes y derechos de los docentes en formación, para que estos también están dentro del reglamento. Y lo que les mencionaba sobre la certificación de práctica y el cumplimiento de la normativa ministerial al respecto. Digamos que esos son los elementos fundamentales y más importantes dentro del desarrollo de la práctica. Al interior de cada uno de los cursos están los sílabos, que fue lo que compartimos, ¿cierto, profe William, ingeniero? En esos sílabos se establecen los momentos de la práctica en cada curso.
y se establecen como las actividades. Y esas se extienden más fuertemente en las guías de aprendizaje, en las guías de actividades. Entonces, en las guías de actividades que son el complemento de ese sílabo se establecen cuáles son las actividades en cada fase de evaluación para que el estudiante tenga en cuenta dentro de su curso, si es de observación, si es de inmersión o si es de investigación, cuáles son las actividades que tiene que desarrollar y cuáles son esas evidencias que tiene que entregar y cuándo son las fechas. En la agenda del curso se establece las fechas y los momentos de evaluación. Y eso corresponde a toda la trazabilidad, a los formatos, a las evidencias, al video que tenga que entregar. Sí, todo eso está dentro de cada uno de los cursos. Se extiende desde el sílabus hacia las guías de aprendizaje y actividades. No sé si hasta aquí haya alguna otra pregunta. Bueno, no, por mi parte no. No sé. Okay. Profe César. César Arroyo, César No, García. todo claro, hasta aquí todo claro. ¿En serio así de claro? Buenísimo. Lo que pasa es que ya hemos adelantado bastante, hemos leído harto y venimos. Excelente. Ujú. Excelente. Entonces, dejando, digamos que estas claridades, vamos a compartir en el Drive, tanto esta ficha técnica es importante que la tengan, ¿cierto? Para que ustedes conozcan ahí como los cursos y sepan dónde ya cuando nos reunamos con los docentes que la doctora Clara designe, entonces vamos a trabajar sobre esto, que tengan este documento de lineamientos y dentro del documento de lineamientos está el enlace del reglamento, de práctica pedagógica y educativa. Entonces ahí también se puede consultar este acuerdo de reglamento de prácticas para que también lo conozcan. Es importante, por ejemplo, que conozcan la normativa que se establece para la práctica, ¿sí? El resumen está que... en el otro documento, ¿cierto? Que son el respeto a la infancia y esto. O esto Eso hace parte del reglamento, pero el reglamento, por ejemplo, explica muchas de las cosas que están allí, pero le dice, por ejemplo, la obligatoriedad de los cursos prácticos, que la práctica no se homologa. Le está contando al estudiante, además de los principios de actuación, ¿cierto? ¿Quiénes son los actores? Le está contando que el seminario prepráctica es obligatorio, ¿sí? Cuáles son los momentos de evaluación de la práctica, los derechos y deberes, ¿sí? La certificación de la práctica y cuándo se hace. Digamos que este documento de lineamientos es la extensión didáctica pedagógica de información del reglamento de prácticas, ¿sí? Porque aquí les decimos cuándo se pierde un curso de práctica, ¿sí? ¿Qué pasa si el estudiante tal cosa? Toda la parte, digamos que regulatoria de la práctica. Entonces, para que ustedes también lo puedan revisar y lo conozcan. Vale, vale. Bueno, entonces... Cuando nos, bueno, digamos que hay un curso que ya está identificado, que es con el que nos podemos reunir para darle mejor orientación al tema de, a la simulación de la situación de posible embarazo adolescente, o bueno, la situación de simulación que te comentaba antes, Sí, que señor. es el administrador y gestión educativa. Ese es súper importante. Y hay otro, profe, con el que nos tenemos que reunir, que es, se me olvidó el curso, que es donde hacen la cartografía social. Educación para la transformación social. Para la transformación social. Listo. Yo tengo entendido, o lo que nos dijiste ahorita, ellos entran la otra semana, ¿cierto? Los profes entran la semana del 22, sí, señor. Listo. Bueno, ¿cuándo nos podemos reunir con ellos? Es que ahí es súper importante para que podamos avanzar en eso. Es que ya estamos ahí. Le cuento cuándo le cuento cuándo nos reunimos. Sí. Le cuento el miércoles. Nosotros nos vamos a reunir en la sede nacional el miércoles, ¿cierto? Nos vamos a ver.
Sí, la otra semana vamos a hacer pues como el reconocimiento, claro que pues yo los tengo claro, pero pues para que el fotógrafo conozca los espacios y vamos Sí, a probar una nueva cámara que es pues muy chévere para escenarios pero 360. ellos van ese día a tomar las fotos o a hacer el No, reconocimiento. solamente un reconocimiento y a probar Ok. una nueva cámara. Sí, porque para las fotos sí ya nos toca pedir los permisos, por ejemplo, si vamos a asumir laboratorios, los permisos con Angélica Yara, ¿sí? Ujú. Listo. Sin embargo, con el ingeniero John Freddy Montes y su equipo, ellos van a revisar si se requieren otros espacios o no. Eso nos lo estarán contando también el día miércoles. Listo. Ese día miércoles podemos tener la lista de los espacios. Sí, señor. ¿Cierto, Listo. ingeniero? Sí, dijo Sí, que sí. Anita, de eso es. Sí, de eso se trata, porque es que también hay que revisar, porque yo sé que también el ingeniero William tiene acceso al contenido de los sílabos de las diplomaturas, porque su merced sabe que el módulo 2 también tiene que tener el componente de formación de formadores, ¿sí? Entonces, para nosotros también es clave poder elegir o saber exactamente cuál va a ser el escenario que se va a utilizar, pues para tener en cuenta también esas experiencias de aprendizaje para formación de formadores. Vale, no, sí, pero el miércoles es el reconocimiento. Igual del reconocimiento, tomamos unas fotos y ya ahí el proceso de la toma de fotos, es decir, de tener listo a los actores, ya es muy poco tiempo, o sea, es muy rápido. Ujú, no te afanes. Listo. Entonces, bueno, no, Pero creo que como su ahí merced, la urgencia, digamos que es podernos reunir con un profesor